Bueno, muy buenas noches a todos. Ojalá que estén todos muy bien. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente. Bienvenidos quienes están presentes aquí en vivo y, por supuesto, también quienes están viendo este webinar pregrabado. En el día de hoy vamos a comenzar por definir un nuevo objetivo, donde lo que haremos básicamente será buscaremos lograr un mejor entendimiento de los indicadores a seguir nuestro camino a la interpretación de la situación económica actual y cómo usarlos para anticiparnos en la medida de lo posible a lo que sucederá. Como siempre, debemos comenzar con la advertencia de riesgo de IronFX Latinoamérica. Los productos de IronFX se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo y es posible perder todo el capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todo el mundo y debe asegurarse de que comprende los riesgos que conllevan. Descargo de responsabilidad. La información contenida en este seminario web no debe considerarse un consejo de inversión ni una recomendación de inversión, sino únicamente material educativo. Ese material es solo la opinión personal del autor o autores y no se han tenido en cuenta los objetivos de inversión y la tolerancia al riesgo del cliente. IronFX no se responsabiliza de ninguna pérdida derivada de la información aquí contenida. La redistribución del material está estrictamente prohibida. Bueno, ahora sí nos fuimos. Antonio, veamos un poco a la derecha, por favor, antes de arrancar. Ok, vamos a irnos a la derecha. Tú tienes forma, sí, un poquito a la derecha. Eso, gracias. Ok, hemos incluido aquí un par de cuadros. En el primero que ustedes van a encontrar cuando les llegue su link de OneNote, arriba, al lado del objetivo, es lo que veremos hoy los próximos 3 webinars. Esto en razón a que hay algunas personas que han preguntado sobre qué es lo que viene, etcétera, etcétera. Entonces, hemos decidido incluir esto. Entonces, hoy martes, junio 28 de 2022, 11 p.m. vale la pena decir que es la hora tal vez CDT, que se llama, no recuerdo ahora. Es la hora de Greenwich. De Greenwich, de acuerdo. Y en tal sentido, pues son las 6 p.m. en Colombia, en México y, por supuesto, otro horario en otros países de la región. Tenemos hoy en el mundo del trading calendarios económicos y principales indicadores 1. Vamos a ver el tema de seguimiento a los reportes económicos y vamos a ver lo que se llaman leading, lagging and coincident indicators. Y para el jueves de junio 30 vamos a tener calendarios económicos y principales indicadores 2, trading de información, scalping strategy y teoría de Benjamin. Después los otros para que ustedes los lean posteriormente cuando les llegue su link. Y vale la pena decir que más a la derecha, Antonio, tenemos lo que hemos visto hasta ahora para que quienes se inscribieron posteriormente sepan lo que hemos visto desde mayo 31, que fue cuando comenzamos, hasta, si quieres ir hacia la derecha, Antonio, hasta junio 23, para encontrar los cuadros completos de qué es lo que se ha visto. Vale la pena decir adicionalmente que estamos trabajando afanosamente en que podamos tener un espacio en un OneDrive para que podamos subir todas las grabaciones, por supuesto que las tenemos, de forma tal que quienes se han inscrito posteriormente, si quieren ver algunas de estas sesiones que encuentran acá, que les puedan llamar la atención, pues tengan la grabación. Les informaremos en su debido momento en dónde están disponibles dichas grabaciones. Listo, Antonio, muchas gracias. Y otra cosa, Gustavo, que es bueno tener en la cabeza, las personas que han estado en los webinars, muchas veces uno, por alguna razón del trabajo, se le viene a la cabeza un tema que se trabajó acá. Pueden regresar a la grabación y ver no la hora completa, sino los 5 o 10 minutos que se habló de ese tema. Entonces, eso es muy fácil de hacer y es bien interesante esa parte, diría yo. Bueno, Perfecto, entonces me voy para abajo. Aquí voy a pasar rápidamente por todo lo que hemos visto. No hemos borrado nada de lo que hemos hecho antes. Sin embargo, aquí vamos a parar
en las dos preguntas que nos hicieron al final de la sesión pasada, que ya van a aparecer acá. Aquí ya tenemos las dos preguntas, Gustavo. Bien, entonces teníamos dos preguntas interesantes ambas y habíamos cerrado el webinar pasado diciendo que las contestaríamos iniciando el webinar de hoy. José Reyes preguntaba por qué o cómo es posible que Estados Unidos tenga tanto dinero para donar a otros países, tiene deuda o déficit. José hacía esa pregunta en razón a que Eduardo estaba hablando del déficit comercial en los Estados Unidos. Y después ZT, Blade, V, Smart, a todos, decía, pero el tema de la problemática del déficit comercial es el impacto sobre el tipo de cambio, ¿no? Entonces, le voy a hacer la palabra a Eduardo para que lo más rápido posible dé respuesta a estas dos preguntas que la verdad es que están interconectadas. Bueno, José, hablábamos en la clase pasada, buenas noches para todos, acerca del déficit comercial. Cuando un país importa más de lo que exporta, tiene déficit comercial. Sin embargo, hay otro balance que se hace, que es el déficit fiscal. Cuando un país gasta más de lo que recibe. ¿Cómo recibe? Recibe impuestos, recibe, etcétera, o sea, todos los ingresos versus los egresos ya de las cuentas nacionales como tal. Entonces, pues no hay que confundir el déficit comercial con que un país no tenga tanto dinero. Un país líder como Estados Unidos puede tener muchísimo dinero para poder gastar comparado con el de otros países. Y con que gaste un 0.0001% de su presupuesto anual en apoyar un país en vía de desarrollo para ganar una alianza política, para ser aliados, para luchar en contra del terrorismo, del narcotráfico, lo hace y está dentro de su presupuesto, digamos, más que económicos, más político, económico, social, más o menos puede ser, como una estrategia. Los países terminan donando a otros países. Claro, hay otros como organizaciones internacionales, no gubernamentales, que lo hacen desde otra forma altruista, auspiciadas por los mismos gobiernos también, porque tienen superávits o porque tienen dinero, pueden aportar a la causa del hambre en África y demás cosas. Eso lo hacen los principales países del mundo y es parte de ser ese líder, de mantener ese liderazgo económico, de ser uno de los principales países, de los países más ricos del mundo. Y asimismo, pues la gente apoya estas causas. Entonces, por ese lado viene, hay que diferenciar de entrada lo que es un déficit comercial de lo que es un déficit fiscal. Por el otro lado, el tema de la problemática del déficit comercial es el impacto sobre el tipo de cambio. Yo creo que ni uno causa uno ni el otro, sino puede, dependiendo de la magnitud, entre los dos se pueden colaborar. Por ejemplo, el tipo de cambio se puede ver afectado en un país meramente exportador de petróleo como el nuestro, que tiene el 30% de exportaciones son petróleo. Cuando el tipo de cambio está muy alto, se ha exportado 700.000 barriles diarios consecutivos y viene aumentando más, y fuera de eso la tasa de cambio es alta. Es muy probable que el reintegro de esas divisas, por ser un volumen muy grande dentro de un mercado que opera, en el caso de Colombia, 1.000 millones de dólares diarios, si hay un reintegro de divisas por 300 millones de dólares, puede llegar a afectar la jornada, la semana, el mes, si no hay otros factores ahí encima, si no hay unos flujos que compensen ese flujo. Entonces, sí, un déficit o un superávit comercial de ciertos productos en ciertos países puede llegar a causar bastante volatilidad en el tipo de cambio. El caso de Chile, que depende mucho de sus exportaciones de cobre, pues una subida o una caída muy fuerte en el cobre va a tener un efecto sobre el tipo de cambio. Pero también le quiero explicar desde el otro lado. Si tenemos un tipo de cambio bastante depreciado, bastante alto, o sea, un dólar alto frente a la moneda local, estimula por un largo periodo de tiempo, eso estimula también las exportaciones no tradicionales,
¿sí? Por ejemplo, productos, en el caso, pues hablo mucho del caso colombiano por estar acá, pero se aplica a muchos países. En el caso nuestro, nosotros somos principalmente en Colombia exportadores de petróleo, exportadores de carbón, pero resulta que el tener ese tipo de cambio allá arriba ha estimulado otro tipo de productos, como por ejemplo frutas, aguacate hash, y esos son sectores que se han ido fortaleciendo poco a poco y sus cadenas también se han ido fortaleciendo en medio de que pues el tipo de cambio favorece y hay un mercado en el exterior que también está demandando muchos alimentos, los precios de los alimentos como tal están altos, entonces eso ha favorecido para que estos sectores pues busquen un consumo en el exterior, busquen un mercado en el exterior y empiecen a exportar mucho más estos productos. Entonces también un tipo de cambio puede llegar a afectar el déficit o superávit comercial de cierta forma y en este caso en exportaciones no tradicionales. Yo creo que eso contesta las dos preguntas. No sé si... Listo, eh, Eddie. uh-huh. Muchas gracias. Yo esperaría que sí. Sin embargo, si hay dudas, pues por favor plantéenlas al final de este webinar y tratamos nuevamente de comenzar posteriormente, comenzar el siguiente resolviendo preguntas si no alcanzamos hoy. Hablando de otras cosas, Eddie, antes de entrar a la temática específica de hoy, vale la pena decir que sucedieron varias cosas en el mercado. Por un lado, tuvimos un incremento del petróleo, Eddie. No sé si usted quiere proyectar un momentico, por favor. Me encantaría, estaba a punto de hacerlo. Muchas gracias. Ahí lo ven, ¿cierto? Sí, ahí lo estamos viendo. Entonces tuvimos un incremento del petróleo importante. Este es el euro, pero ya le pongo el petróleo. Acá está. Ok, ahí está. Ahí están las velas vacías al lado derecho. Ese gráfico presumiblemente es diario. Sí, exactamente. Ok, y tenemos entonces 3 velones importantes hacia arriba de incremento, desde un nivel de 106.50 aproximadamente hace 3 días hábiles apenas hasta un nivel en este momento de cierre de 113.57. Eso es un incremento bien poderoso. Sobre eso vale la pena decir lo siguiente. El incremento de hoy especialmente se generó en esencia porque en China, hablando de la política esta de cero COVID que ha mantenido a la gente de Shanghái y Pekín especialmente encerrada, de lo cual hemos hablado en reiteradas oportunidades durante estos webinars, China tomó la decisión de reducir a la mitad el tiempo de cuarentena para los extranjeros que llegan al país o quienes llegan al país procedentes del extranjero, de 14 a 7 días. Y eso es bien importante porque se interpretó como una modificación en una de las, digamos, reglas o normas más importantes que estos hombres en China han sostenido durante los últimos meses. Entonces, eso genera cierta flexibilidad y además de eso, el control sanitario que hay que hacer en el domicilio posteriormente lo bajaron de 7 a 3 días. Eso obviamente pues genera baja los requisitos de cuarentena y es un cambio bien importante que se presenta por parte de la China en esta política. Ahora, vale la pena decir que la influencia que tiene esto es que, por supuesto, el mercado o los mercados interpretaron que posiblemente se podría generar nueva demanda por cierto tipo de productos por parte de China, dada esa, digamos, modificación en las restricciones. Y sobre esa base, el mercado, el petróleo tuvo un incremento muy fuerte, el cobre, que yo no sé si usted lo tiene por ahí, Eddie, y si no, pues lo dejamos para otra oportunidad, también tuvo una subida muy fuerte, impactando, por supuesto, el tipo de cambio dólar-peso chileno, revaluando el peso chileno al ser el principal exportador de petróleo. Ahí tenemos el cobre que tiene este incremento
en el día de hoy, que curiosamente pues tuvo una alza fuerte, ¿no, Eddie? Y después cerró Ajá, se bastante devolvió. cercano a la apertura, ¿no? Sí, Eh, sí, se ok, devolvió un poco al final de la jornada. sí, ahora Eh, déjenme contarles qué pasó ahí, porque las acciones también habían comenzado los indicadores accionarios subiendo al inicio de la jornada, inclusive los futuros antes de que abriera la bolsa estaban cotizando al alza tanto para el Dow Jones como el S&P y el Nasdaq. Europa no alcanzó a ver eso porque cerró antes de que pasara lo que les estoy diciendo, entonces cerró al alza el Eurostock 50, pero sí es importante decir que lo que pasó hoy fue que el S&P bajó 2,01%, el Nasdaq 2,98% y el Dow Jones 1,56%. Yo no sé si usted tiene una gráfica por ahí de, del indicador, ok, ahí está la bajada a mano derecha, ok, que es una bajada bien robusta, como la vemos ahí, ese velón oscuro cubierto. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque eso es clave que entendamos qué pasó, porque alguien diría, pero ¿cómo así si primero sube los futuros, porque ese bajonazo tan fuerte? Estaban subiendo algo más de 1%. Resulta que salieron varios indicadores de los cuales curiosamente vamos a hablar hoy. Y me quedan como 2 minutos nomás porque ya aquí me están haciendo caras. Entonces, el primero es que el índice de confianza del consumidor, el que se llama el GfK en Alemania, disminuyó a 27,4 en julio, puntos en julio, desde la cifra que había tenido 26,2 en junio. Eso es bien importante porque obviamente pues lo que está mostrando claramente es que pues el impacto que tiene la guerra de Rusia y Ucrania pues sigue siendo enorme y esto está generando pues obviamente una modificación en la confianza al consumo de los alemanes fortísimo. Por otro lado, en el caso de Francia, el índice de confianza del consumidor que se llama el INSEE cayó a 82 puntos en junio frente a 85 puntos de mayo, básicamente por los altos niveles de inflación y la incertidumbre de la política en la política monetaria. Ahora, un dato más que vale la pena decir es que, hablando nuevamente de índice de confianza al consumidor, salió también del Conference Board en Estados Unidos, Eddie. Yo no sé si usted tenía esa cifra en la cabeza, yo no, pero disminuyó a 98,7 en junio, desde 103,2 de mayo. Y sí, esto de estamos hecho, hablando de los últimos, del mínimo de los últimos 16 meses. Entonces, de todo hecho, eso, fueron perdón, como siga. dos malas noticias, ¿no? El dato anterior había estado en 106,4, pero siempre los estadistas hacen una nueva Revisión, evaluación, una sí. revisión. El revisado bajó a 103,2. El mercado esperaba 100 y finalmente fue 98,7, por debajo aún de lo esperado, por debajo del dato revisado que fue aún más bajo de lo que habían publicado la vez pasada. Ujú. De acuerdo. Y digamos que alguien podría preguntar, oiga, pero Gustavo y Eduardo, ¿cómo es eso que las acciones subieron, comenzaron subiendo, se cayeron, terminaron en terreno muy negativo, como ya planteamos? El cobre ya vimos una vela, digamos, de partida hacia arriba con esa sombra, que es ese palito ahí de la vela, que yo no sé si lo puede proyectar ahora de nuevo. Ahí está, perfecto. Y por otro lado, y se devuelve. Pero el petróleo, ¿qué pasó? Que no tuvo una devolución tan fuerte de la subida, porque pues lo que muestra básicamente, si muestra el petróleo de nuevo, Eddie, es que ese sí cerró al alza a pesar de las noticias malas de confianza al consumo. Y sobre eso vale la pena decir que lo que pasó fue que la OPEP, lo que se llama la OPEP más, las que son los principales socios, los principales no socios de la OPEP, anuncia que está produciendo 500,000 barriles menos diarios de lo que había planeado y se había publicado en las reuniones mensuales. Y obviamente ahí eso lo que hace es que se genera una grandísima inquietud de si efectivamente estos tipos tienen la capacidad de lograr un balance en el mercado global. Del euro no hay mucho que hablar, ahí está pegado entre 1,05 y 1,0550, no se sale de ese rango,
y después pues en algún momento hablamos de eso. 5:24 de ahí, entonces ahora sí, no fuimos, deje de compartir, por favor, vamos a la pantalla de Antonio, por favor, y, esa, y comenzamos entonces con el tema de los indicadores. Entonces, transmitió para ustedes las noticias económicas del día de hoy Gustavo Madrid. Bueno, entonces, un momentico, aquí de las preguntas que teníamos, están las respuestas y traté de más o menos dejar una pequeña reseña de lo que nos dijo Gustavo y aquí ya están las gráficas, pero un momentico, voy a darle un poquito más de espacio acá para poder seguir con esto. Listo, y ya está la gráfica, Gustavo. Bueno, Ney, ahí le suelto la palabra. Sí, muchas gracias, Gus. Bueno, resulta que hoy vamos a ver entonces los indicadores líderes, coincidentes y rezagados. Estos indicadores, ¿para qué me ayudan? Me ayudan para saber qué puede pasar en el futuro de las variables macroeconómicas. Ya sabemos que venimos viendo el ciclo de crecimiento económico, sabemos que se dan estos ciclos de expansión y contracción económica. Vimos también la inflación que esto puede causar por el lado de la demanda, de la oferta, y vimos en los movimientos de tasas de interés que deben hacer los bancos centrales para poder, digamos, contrarrestar o tener control sobre esa inflación. Lo que vamos a ver hoy es qué nos puede indicar entonces que podemos estar en una futura recesión o, digamos, en una situación diferente económica. ¿Cuándo se puede venir una recesión o un aterrizaje del crecimiento económico también, para no ser tan drásticos y hablar de recesión? Recesión o expansión económica. Entonces, pues son varios los indicadores, ¿no? Me sirven las curvas de rendimiento, como ya lo vamos a ver. Me sirve ver el mercado de acciones, que me muestra con honestidad y sinceridad cuáles son los resultados que están teniendo las empresas que van a ser parte de ese PIB, ¿sí? Parte de ese crecimiento económico. Y me sirven otros indicadores que vamos a ver poco a poco. La confianza de los consumidores, hablaba Gustavo ahorita de pues, que fue un dato de hoy que afectó de cierta manera el mercado, que tanto están comprando productos de bienes durables, que tanto están comprando productos suntuosos, que tanto está el consumo, las expectativas, el empleo. Todas esas son variables que me dicen finalmente cómo va a estar el PIB. Entonces ya arranquemos por ahora con las curvas de rendimientos. Entonces aquí Una pregunta, escúcheme que lo interrumpa un segundo. ¿El tema del calendarios económicos lo va a mostrar después o cómo lo quiere manejar? Sí, sí. Okay. Primero vamos a hablar como del qué pasa, cómo la curva de rendimientos de un país me dice que puede haber una recesión económica en el futuro. Ok, gracias. Pero no dejemos de mostrar el calendario, por favor, porque hay una pregunta en relación. ¿Ok? Sí, Después. sí, la del PIB la tengo muy presente, pero muchas gracias. como vamos a llegar ahí, por eso le estamos dando perfecto. un poco de espera. Listos. Tranquilo, perfecto, bueno, gracias. Veníamos viendo cómo han subido, por ejemplo, las tasas en Estados Unidos y veíamos que esto que está acá, si ustedes lo ven, es entonces una curva de rendimientos. En este caso, el ejemplo se me hace muy claro para Chile. Estos son los bonos en pesos chilenos que emite el gobierno de Chile y tenemos una curva que va desde 1 año hasta 30 años. ¿Sí? Cabe notar que la deuda chilena hay más títulos indexados a la inflación, en una tasa que se llama la UEF, pero en este caso vamos a tocar porque muestra exactamente lo que queremos mostrar de lo que pasó de cierto momento acá. Entonces tenemos una que es amarilla punteada. Esa amarilla punteada es la curva de rendimientos de diferentes plazos, el interés que pagaba Chile a diferentes plazos para el 6 de octubre del 2021. Hay un momentico que aquí uno siempre se equivoca, porque cuando me ponen 10/06, no sé si es octubre 6 o 10 de junio.
Sí, es que es un poco la nomenclatura en Estados Unidos, que primero es mes, Sí. luego día y luego año. Entonces, esto es octubre, Ajá, octubre del 21. ajá, Ok. octubre, sí, octubre del 2021. Ujú. Y la curva verde es la misma curva de rendimientos de Chile, pero a hoy. Si se fijan, se dio un movimiento desde octubre hasta hoy bien importante en la parte corta de la curva, ¿sí? Los títulos, por ejemplo, de un año, se subieron más de 600 puntos básicos, ¿sí? Entonces, porque normalmente la forma de la curva de rendimientos, miremos de nuevo la de octubre del 2021, es que a mayor plazo yo voy a tener mayor o menor riesgo. A mayor plazo tengo más incertidumbre. Me está preguntando a mí o al No, público? al que quiera, yo creo. Ah, bueno, A mayor plazo voy a tener más porque riesgo, ¿cierto? debería ser, sí, yo presumiblemente es así, por lo cual tendría que tener una mayor tasa de interés a su favor, ¿no? Pues en el estado normal de una economía, pues los bonos que ya faltan un mes o 2 meses por vencer, pues me pagan una tasa más bajita porque es como el mercado de dinero. Ya subo un año, 2 años y ahí pues ya la cosa me va a pagar un poquito más de interés. Y así sucesivamente hasta que me vaya a 30 años, porque voy a tener incertidumbre si de aquí a 30 años el gobierno de Chile va a tener con qué pagarme los bonos y los intereses de los bonos de aquí hasta allá, ¿sí? Entonces, normalmente la parte larga tiene más riesgo que la parte corta y la forma de la curva es como subir una montaña, ¿sí? Como está la curva amarilla. Pero existen casos en los que la cosa es distinta, como está la curva de este momento. Paga más interés el plazo de un año que incluso el plazo de 3 años. Si se dan cuenta. La curva está completamente invertida. Pero hey, Pagan, eso lo que está mostrando es una recesión, o yo estoy equivocado que viene, ¿o no? exactamente, eso es lo que nos está mostrando. En los plazos más cortos hay más dudas de que la economía chilena vaya a poder pagar esta deuda, estos bonos, igual que los intereses de esos bonos. Por tanto, los plazos cortos terminan teniendo más riesgo aún que los plazos largos y la curva empieza a invertirse. Esa es, digamos, una señal o un indicador que me dice, oiga, ojo con esto, porque la economía chilena puede estar cerca a una recesión, teniendo su curva completamente invertida en este momento. Claro Todos los que, plazos cortos pagan una tasa de interés más alta que los plazos largos. claro que esa es una interpretación dura aquí en el caso de Chile, y porque si bien claramente en la teoría económica, cuando la curva está invertida, genera una potencial, digamos, una mayor probabilidad de que en los siguientes 12 meses se llegue a presentar una recesión. Recordemos que recesión, eh, como definición en economía, son 2 trimestres consecutivos de crecimiento del PIB de un país. Vale la pena decir lo siguiente: en el 2021 el PIB de Chile creció 11,7%, ¿ok? Pero ojo, en el primer trimestre de 2022 creció solo 7,2%, ¿ok? Entonces, de todos modos, sí, está bajando, pero el PIB de Chile sigue muy robusto. No pareciera uno poder pensar que en los próximos 2 trimestres se va a ir a negativo, pero si las cosas siguen complicándose, el Banco Central sigue subiendo la tasa de interés como lo ha venido subiendo, que lo vimos en el webinar pasado, creo yo. No creo, así fue. Y si la inflación no cede, pues es posible que finalmente los incrementos de tasa de interés puedan conllevar efectivamente más adelante a que la economía se contraiga como la curva lo está mostrando. Y solamente para complementarle la idea, ¿ok? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, es uno de los ejemplos más claros que tenemos en la región. Pero miremos qué otros movimientos en el gráfico más abajo
qué otros movimientos tienen estas curvas de rendimiento en general. Entonces aquí me atreví a comparar Brasil, Chile, México, Colombia, Estados Unidos y la tasa de swaps de Colombia, que es la amarilla. Entonces, fíjense, este es una resto la tasa del 5 años a la tasa del 2 años, lo cual, pues, en momentos normales de mercado, si esto tiene la forma normal de una curva de rendimientos, que ya explicábamos, pues me debería estar dando entonces un valor positivo. Pero entonces, fíjense, el 2 contra el 5 años más negativo que tengo. Por eso, digamos, decidí hacer la gráfica pasada desde octubre, que fue cuando más se empezó a invertir la curva de Chile. Fíjense, la última de abajo, la que está más invertida de todas, es la curva chilena. O Es sea que, decir, a ver, usted, esto quiere decir que el bono de 2 años está pagando 149 puntos básicos o 1.49% más que el bono de 5 años. wow, ok. O sea, completamente invertida, que es lo que veíamos arriba. Pero me Completamente llama la invertida. atención, me llama mucho la atención la curva de México, que curiosamente cuando uno mira la naranja, Sí, exacto. cuando uno mira la naranja, le da a uno la sensación de que en enero ya estaba muy cercana a 0% esa resta, ese resultado de esa No, resta. ese resultado es a hoy. No, no, lo sé, no estoy hablando de enero. Ah, ya. En enero, en la curva naranja, enero de 2022, el resultado estaba en cero, Sí, muy cercano a cero. estaba muy Entonces, cercano a cero. Ajá. nótese qué interesante cómo para el caso de Chile, la curva se invirtió durante el transcurso del año y se ha venido invirtiendo cada vez más, lo cual obviamente está ligado a los incrementos tan fuertes de tasa de interés, que es lo que le pega al corto plazo, pero vale la pena recordar que al corto plazo le pega eso, pero al mediano, de la parte media de la curva hacia adelante, le pega la expectativa de inflación, de forma tal, qué interesante, le pega la expectativa de inflación, pero con una expectativa de decrecimiento fuerte, potencialmente causado por el incremento de tasa de interés del Banco Central de México. Entonces lo que vemos es una curva tan invertida que cada vez ese resultado de esa diferencia de 2 menos 5 años se hace más negativo. Sí. Y Wow, fíjese que ok. tenemos Déjeme varios. decirle que esa sí Sí, no me la sabía, no la había visto. Ok, o sea, ahí yo no hubiera hecho trade porque no tenía cómo, pero ahora se podría hacer. de Ok, acuerdo. ok, eso es interesantísimo. Ok, muy bien. Sí, miremos qué países tienen en este momento curva invertida. Está la verde claro, que es Brasil, el 2 contra 5 años está invertido 0.24% o 24 puntos básicos. Está la curva de swaps de Colombia, que la tasa de referencia es la IBR. Este hace referencia al mercado de tasas en general. También está invertida 42 puntos básicos. Y ¿Esa pues cuál es? ¿Cuál es, Eddie? esa es La la de swaps. amarilla, la amarilla. Es que allá Ah, ok, arriba, un está momentico, la IBR, sí. Ok. Ajá. y es que IBR, ¿qué es? El índice bancario de referencia es lo que es la tasa de referencia interbancaria en Colombia. Ah, Antes ok, es era, que aquí arriba antes me era- faltaba identificar los países. Entonces ese es tengo Colombia, sí. Colombia, tengo Estados Unidos y el que me Ajá. queda ahí en la mitad son los test de dónde. Es de Colombia, los bonos de Colombia. Test de Colombia es lo que está Ajá. aquí en la mitad, ok, que es el verde, Sí, ¿sí? Entonces voy a exacto. escribir aquí a la derecha que esto es Colombia test, ¿cierto? Sí. El amarillo es Colombia. ¿Colombia qué? Y swaps. Es la tasa, es el swap de IBR. La IBR vale la pena, digamos, aclarar que es la tasa a la cual, o el precio al que los bancos estarían dispuestos a ofrecer o captar recursos en el mercado monetario.
¿ok? A diferentes plazos. A diferentes plazos. Entonces, Sí. básicamente lo que él está mostrando es cómo se está comportando esa tasa swap, que me parece complicado meternos ahorita a explicar la tasa swap, Eddie, Ajá, sí, de acuerdo. Y el pero naranja, y No, el naranja dijimos que era México. son igual tasas de referencia para Colombia, entonces sí, pues ahí es por válido, digamos, el mercados. comparativo, ¿ok? Ajá. Y la de Estados Unidos, que es la violeta, color violeta, que también ha venido aplanándose un poco porque esta estaba cerca de los 70 puntos básicos y ahorita está en 12. No está invertida, no está negativa, pero está bastante plana la curva, se ha venido aplanando. Digamos, Pero estuvo invertida, creo yo. pero yo Pero creo no estoy que seguro no, si 2 no contra estos dos 5 años, plazos. Ajá, tal vez 2 contra 10 años sin duda, pero 2 contra 5 años no lo sé. Ok. sí, de acuerdo. Bueno, muy interesante. ¿Y qué más tienen por ahí adelante? Bueno, entonces, pues este es un indicador de recesión bastante importante en donde hay que venir a analizar por qué un país tiene que ponerle semejante prima de riesgo a sus títulos de corto plazo para que la gente se los compre. O sea, como de eso tan bueno no dan tanto, esa tasa tan alta, por algo será. ¿Por qué es? Pues es por ese riesgo que hay en el corto plazo versus el largo plazo. Se estima que el largo plazo se vea aún mejor que lo que está el corto plazo. Eso es porque en el corto plazo hay cabida para una recesión o un periodo de dificultad económica bastante fuerte. Y eso es lo que se está viendo en estos países, por eso, pues, al lugar el comparativo. Si quieren, sigamos al siguiente gráfico. Ok, vamos a bajar. Este es PIB-USA versus índices accionarios. Sí, entonces, un lado está, fíjense, por el lado de la tasa de interés, ¿sí? Y ahora otro lado está por el lado del mercado accionario. Entonces, fíjense que las tasas me están hablando de lo que la gente está pensando acerca del futuro. Si está más baratos los bonos de hoy que los del futuro, me pagan una mayor tasa. Ahora, el índice accionario también me sirve para medir la actividad económica. No hay nada más honesto y concreto en el mundo financiero que el equilibrio entre la oferta y la demanda, ¿sí? Y aquí estoy comparando entonces los tres principales indicadores del mercado accionario en Estados Unidos: Standard & Poor's 500, Nasdaq y Dow Jones. Esos son como los tres principales indicadores accionarios. Y fíjense, por ejemplo, en la crisis del 2000-2001, como empiezan a caer estos indicadores accionarios, previendo que lo que se venía era una contracción de la economía. Si se pueden dar cuenta ahí, seguido del movimiento bajista del mercado de acciones, se empezó a dar también la caída en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Luego de eso viene una subida que también viene acompañada también por una recuperación en esos índices accionarios, de cierta manera, y llegamos al 2007. Fíjense que antes de empezar el 2008, el mercado accionario ya estaba empezando a tener caídas. Los índices accionarios empiezan a mostrar caídas, pongámosle que entre finales del 2007 y principios del 2008. Luego de eso se viene la contracción económica, ¿sí? Fíjense que ahí también en la recuperación es importante, que ahí lo señala muy bien Antonio. Cuando empiezan a recuperarse los índices accionarios, un tiempo después que empiezan a recuperarse el principio del 2009, ya hacia finales del 2009, se empieza a ver esto en un mayor Producto Interno Bruto. Y es que a las empresas les va, ¿puedo terminar un segundito la idea, Gus? A las empresas les va muy bien cuando venden más, cuando la gente está consumiendo más, cuando hay más empleo. Entonces aumentan también sus contrataciones, aumenta la producción industrial y por ende aumenta el PIB. Entonces que los resultados de las empresas sean buenos
pues hace que los índices accionarios se muevan, y los índices accionarios se mueven todos los días, mientras que el PIB es trimestral. Entonces voy a tener un indicador de la economía de Estados Unidos todos los días para poder hacer conjeturas de qué es lo que puede pasar entonces hacia adelante. Y ahí pues, le cedo la palabra a Gustavo. Sí, caramba, o sea, a ver, entonces lo que usted está diciendo es que hay un rezago entre el movimiento del crecimiento del Producto Interno Bruto frente al comportamiento alcista o bajista de las acciones. Puede Y lo ser, que está, sí. sí, perdón. Digamos, en algunas situaciones o en algunos ciclos se puede anticipar, en otras puede coincidir, ¿sí? Pero siempre el rezagado va a ser el PIB en este caso. Ok. Ya vamos al último tramo 2022, que es bien interesante, además que mañana sale el dato del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Un momentico, un Entonces, momentico, un momentico, un momentico, un momentico. No la estoy embarrando, ¿cierto? Cuando yo porque, pongo arriba PIB y abajo acciones, está bien, ¿sí? En la Sí, perfecto, gráfica. está perfecto. correcto. Pero entonces el PIB, ¿cada cuánto se actualiza? El PIB cada trimestre. Es un dato Entonces, que se reporta esto me trimestralmente. parece clave porque esto Ujú. es clave y las acciones es diario. Intraday. Permanentemente, segundo a O segundo, sea, sí. sí, es Exacto. Entonces, diario o menor a diario, más bien diría yo. digamos, voy a poner aquí entre comillas, momento, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, Las ese es cada acciones, momento, mientras que ajá, el PIB es cada trimestre. Pero las exacto. acciones empiezan a anticipar lo que va a pasar en el PIB o de acuerdo a cómo se van moviendo las cosas. Y por eso me parece interesante cómo las dos gráficas, pues podemos hablar de dos gráficas, la de las acciones y la del PIB, tienen alguna coherencia, salvo en el 2000, bueno, no, tampoco, porque la caída del 2020 es igual en todas, en ambas gráficas, ¿no? Sí, Esa de se acuerdo. precipita más rápido, ¿no? Porque ahí lo Ujú. que tú tienes es una, acordémonos que hablábamos, no, hablábamos en alguna conferencia presencial física en México, hablábamos de, el- de la situación de los cisnes negros, la teoría de los cisnes negros. Vamos a comenzar el próximo webinar hablando de los cisnes negros. Antonio, si quieres por ahí anotar, ¿ok? Eso de ahí fue un cisne negro. Ya hablaremos de por qué la pandemia. Y claro, todo colapsa con las noticias que se presentan. Entonces, obviamente, ahí tú tienes una caída vertical generalizada, muy rápida, entre todo cae muy rápidamente. Bueno, yo creo que ahora es el momento de contestarle entonces a José Aguilar, que nos pregunta. Pero Hola. usted tiene antes de eso por ahí el calendario económico para mirar cómo está la cosa o no. Sí, 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 pero vamos a cerrarlo porque justo le estaba preguntando lo siguiente. Ah, ok. Preguntaba, mañana se publicará a las 7:30 AM, esto es hora de Bogotá también, no sé desde dónde nos saluda José Aguilar, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. ¿Qué impacto tendrá en los principales instrumentos de renta variable? Entonces, me sirve de ambas vías contestarle esta pregunta a José Aguilar. Primero que todo, vemos que el mercado de acciones, fíjense, donde termina el último violeta, el de Estados Unidos, está mostrando levemente hacia abajo, pero los índices accionarios vienen en una caída mucho más fuerte luego de eso. Luego de que el PIB empezara a caer esa puntica al final, esa gota al 10.6, ahorita los índices accionarios en el mismo gráfico están mostrando una mayor caída para este trimestre. Entonces, sí, mañana sale ese dato en Estados Unidos. Sí es importante, pero como vamos a ver también en otros indicadores más adelante, la mayoría de indicadores que se publican mensualmente o diariamente, como este índice accionario, todos están mostrando una mayor caída en el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que en realidad está esperando el mercado para el dato de mañana. Entonces, este es el dato del primer trimestre de este año, enero a marzo. Los economistas en general están esperando que este dato sea una contracción de
1.5%, ¿sí? Para ese periodo. Y el dato anterior también es de menos 1.5%. Esa es la variación. Entonces, básicamente, ¿qué podría interpretarse? Si llega a salir en 1.5%, yo creo que eso ya, esa información ya la tiene el mercado descontada. Ya están esperando, ya los índices accionarios están bajando, pensando en que el dato del PIB de Estados Unidos mañana va a ser malo. Si llega a salir peor de lo que ya está descontando el mercado de cierta manera, puede caer aún más en los índices accionarios. Pero si llegara a estar por encima de menos 1.5%, podría darse un rebote en las acciones. Lo que muestran el resto de los indicadores líderes y coincidentes es que este PIB de Estados Unidos va a estar bajito. Entonces, cualquier cosa distinta a esa, si sale muy bajo o si sale de repente alto por encima de lo que la gente lo esperaba, pues va a haber una reacción fuerte en el mercado. ¿Sí? Pero ya la gente está lista para esto. Ya digamos, como lo veíamos en algunas clases pasadas, lo importante ya no es ver el PIB, lo importante es ver los indicadores que salen poco a poco, los de más corto plazo, los de una semana, los de un mes, y los indicadores que me dicen que la economía va a estar mejor o peor antes de que salga ese dato del PIB. Ya mañana todo el mundo está medio descontando y esperando que ese PIB sea menos 1.5%. Yo creo que eso es. Bueno, vamos a los calendarios, como dice Gus. ¿Y dónde está eso? Voy a compartir pantalla, si les parece bien. Y Ya estamos viendo la pantalla. ya voy a poner la página de IronFX. Un momentico. Esta página que estamos viendo ahorita, ¿de quién es entonces? Esto es de Reuters, ¿cierto? De Bloomberg. Las Ah, gráficas que vemos ahorita. no, si la gráfica que estamos viendo ahorita, ¿qué era? Las gráficas que vimos ahorita son fuente de Bloomberg. Bloomberg, ok. Y ahorita nos vamos a la plataforma de IronFX. A la página de IronFX. Ok. Ahí estoy compartiendo la dirección. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, ¿por qué no la pones en el chat? Mm, Selecciona la copias y la pegamos en el chat de una vez y yo la pego aquí también. Listo. Listo. Esta es la página web de IronFX. Y acá al lado izquierdo tengo entonces agenda económica. Entro acá en esta agenda económica y ahí puedo entonces ver todos los indicadores económicos. Espacio. En este caso, de los próximos, recientes y próximos eventos. Entonces yo puedo ver, bueno, ¿qué se viene para esta semana? ¿Sí? Bueno, el horario ahí me sale automáticamente. Y aquí puedo hacerle un filtro. Me interesaría saber qué países. Me interesaría saber del G7, G7, por Unión ejemplo. Europea o todos los países. Voy a escoger Estados Unidos como para concentrarnos primero en esos indicadores. Entonces, voy a quitar el resto de los países y creo que ya ahí vuelvo a la agenda. Ya. Listo. Entonces aquí me va a mostrar el horario en que va a salir esa noticia. Lo que hablábamos mañana entonces va a estar el Producto Interno Bruto de Estados Unidos.
Esto es 7:30. Ojo, Eddie, no es que ahí está desde el 27 de junio. 27, sí, perdón. 27, 28, 28. Acá tengo que cambiar de hoja. Mañana. Listo. Primero por mañana. 7:30. Tasa de crecimiento del PIB. Entonces aquí me dice cuál es la hora en la que va a salir publicado, el país que lo publica, el evento del cual estamos hablando. Aquí hay una cantidad de indicadores que no se imaginan, pero es bueno, digamos, filtrar un poco. Van a salir muchos indicadores que realmente no tienen una incidencia tan grande en el mercado. Ahí le da la importancia, entre otras cosas, media, mínima, etcétera. Exacto, ahí Deje ver, por favor, lo del PIB, más abajito. sí. ¿Dónde está? Acá está lo del PIB. Tasa de crecimiento del PIB. Fíjense que Pero esto es la revisión final de Q1, sí, porque ya ha habido 2 tasas con antelación, sí. 2 o 3 publicaciones, sí. Esta es la revisión Ajá. final. Ok. Ajá. Tendría que Este desviarse es muchísimo del dato anterior para responder la pregunta, para que pueda mover el mercado. para que efectivamente pueda mover el mercado. Yo diría que, digamos, improbable que haya en una revisión del PIB, en un momento de revisión del PIB, una modificación tal que efectivamente genere un movimiento importante en el tipo de cambio o en las curvas de rendimiento, etc. ¿Ok? Eddie, son las 6:56 Sí. y no hemos llegado a los indicadores todavía. O Pues, estamos, pues no, mentira, hemos llegado ya, estamos en realmente. parte de eso, sí. Estamos en parte de eso. Ya vimos dos. Uno, que es el indicador de los mercados de tasas. Otro, que es el indicador de los mercados de acciones. Y ya vamos a entrar en estos indicadores. Hoy no voy a profundizar mucho en estos, vamos a continuar la siguiente clase. Yo creo que calendarios económicos vemos la próxima. Pero este calendario pues, me está mostrando diferentes tipos y la importancia de cada uno de estos. Acá, además de eso, puedo llegar, digamos, a añadir a un calendario personal por este lado, mirar un gráfico de ese evento, un gráfico de precios de ese evento económico que va a salir mañana. Fíjense que además de indicadores, también me dice que el discurso de Jerome Powell, del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, a las 8 de la mañana, tiene una incidencia elevada sobre los mercados. Si Jerome Powell nos llega a hablar, nos sigue hablando en el mismo tono acerca de que va a subir las tasas de interés y hacer hasta lo imposible por anclar la inflación al 2%, es probable que el mercado de acciones siga reaccionando a la baja. Si por el contrario modera un poco su speech y empieza a decirnos que la Reserva Federal está viendo ceder un poco la inflación y eso pues los tiene un poco más calmados en cuanto a la política monetaria, pues va a ser un discurso menos alcista en tasas, menos contraccionista en la política monetaria y lo que llamamos en los mercados menos hawkish. Que ahí me meto con unos términos distintos, ¿no? Cuando el Banco Central va a subir mucho las tasas de interés, está del lado hawkish como el águila, ¿sí? Y cuando el banco va a bajar los tipos de interés o a dar más liquidez o más expansión económica, a bajar los tipos de interés del Banco Central, se dice que está más dovish, o como una paloma, dove, hawk, halcón, dove, paloma, más o menos así los economistas hablan de estos dos tipos de comunicación del banquero central hacia el mercado y hacia el público en general. Oiga, Eddie, si quiere, deja por favor que Antonio comparta y vamos a responder las preguntas, pero quisiera ver dónde estamos en este momento en el OneNote, Antonio.
Ya les comparto la Claro, nos toca pantalla. profundizar después el tema de calendarios económicos para poder ver qué seguir efectivamente, etcétera. Pero pues lo iremos viendo en el próximo webinar. Entonces aquí nos quedamos en el PIB de Estados Unidos versus índices accionarios y después, ¿qué viene? Después saqué una imagen del calendario económico, lo que nos mostró para Esta es la recordar que aquí, dirección, buenísimo, sí, gracias. y aquí están los indicadores y aquí está. Pero Ok, tenemos varias preguntas Sí, y sí, yo hay creo una que de, contestemos las preguntas y ya en la siguiente clase nos vamos a describir todos y cada yo, uno de estos indicadores que ya son indicadores creados por medio de encuestas. Los otros son creados por medio del mercado. Estos otros que vamos a ver en la siguiente clase ya son más el ISM, PMI, que son ya indicadores creados por medio de encuestas en cada país. de acuerdo, perfecto, Eddie. Yo voy Ujú. a tomarme la palabra con su permiso eh, para responder dos de tres preguntas que hay acá. La primera, pregunta dice, ¿Chile cómo podría frenar la futura recesión económica? A ver, Brian, sobre eso, que es una pregunta a las 6:40 p.m., vale la pena decir lo siguiente. Lo primero es que no se puede aseverar que va a haber una recesión económica en Chile. El planteamiento es que debido a al hecho de que está invertida la tasa, es decir, que las tasas de interés de corto plazo están superiores a las tasas de interés de mayor plazo, cosa que es atípico porque a mayor plazo debería haber una mayor tasa de interés por el riesgo que se asume invirtiendo a mayor plazo. Hay mayor incertidumbre porque es mayor plazo. Entonces, en economía se habla de que efectivamente, cuando eso sucede, que las curvas están invertidas, hay una mayor probabilidad de que efectivamente se presente una recesión en algún punto de los próximos 12 meses. Punto uno. Entonces, no estamos planteando que vaya a haber una futura recesión económica ni en Chile ni en ninguna parte. Estamos hablando de probabilidades. El segundo punto, Brian, es que tú dices cómo podría frenarse la futura recesión. Bueno, ahí hay una situación y es que, a ver, por un lado, como todos los bancos centrales, el Banco Central de Chile está trabajando en su rol principal, que es controlar la inflación tan fuerte que se ha venido dando y está utilizando para ello herramientas ortodoxas de política monetaria, como es el incremento de las tasas de interés. El riesgo que tiene es que, como está en los Estados Unidos y en general dada la situación tan particular que estamos viviendo de una inflación tan alta en buena parte del planeta, los bancos centrales de alguna manera están entre la espada y la pared debido a que al incrementar eventualmente demasiado fuerte las tasas de interés, eso conlleve a que al trasladar las tasas de interés de los bancos comerciales al público, el incremento sea demasiado fuerte y simplemente tanto las empresas como las personas naturales tomen la decisión de evitar consumir, o porque la inflación, los precios están muy altas, o porque el endeudamiento que regularmente usan tanto empresas como personas naturales para financiar las necesidades que tienen, eh, se hace muy alto la tasa de interés o el costo de ese endeudamiento y en consecuencia deciden no consumir o no expandir, en el caso de las empresas, sus fábricas o lo que fuese. Adicionalmente, Chile depende fuertemente del precio del cobre, como seguramente lo sabes, y por supuesto no está en sus manos el hecho de que China, que es digamos, uno de los principales compradores de cobre, efectivamente pueda resolver el problema que tiene de que en 2015 crecía más o menos al 10% y ahora crece al 4.6%, que es una bajada en el crecimiento muy fuerte. ¿Ok? Y por supuesto, si el cobre eventualmente comenzara a subir fuertemente nuevamente,
debido a que tanto en China como en el mundo no se generan recesiones, muy posiblemente eso evitaría que hubiera una recesión económica en Chile si es que se puede presentar. Espero que haber respondido la pregunta. Después está ligada, después quise responder una que José tiene. Dice, las acciones en negativo indican que las acciones se abarataron. Sí, pero ojo porque la respuesta no es automática. Lo que estábamos mirando eran índices accionarios. Ojo con eso, José. Estábamos mirando el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq. Esos tres índices accionarios creo que los definimos arriba en algún punto, Eddie, pienso yo, pero no lo vamos a buscar ahora. Pero el Standard & Poor's 500, pues básicamente son las 500, en realidad hoy en día son 604, tal vez, creo recordar, o 614, no recuerdo exactamente, acciones de mayor capitalización bursátil de las empresas, de ese número de empresas de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos. Entonces, dentro de esas pueden haber acciones específicas que han bajado y acciones que han subido y acciones que se han mantenido en su precio. Entonces, digamos, la respuesta a tu pregunta es, los indicadores han bajado de tal forma que una mayor proporción de esas acciones, una mayor proporción del valor de capitalización se ha reducido y en consecuencia el índice, digamos, y ciertamente eso ha hecho que seguramente muchas acciones se hayan, como tú lo planteas, abaratado o estén más baratas que hace algunas semanas o meses, cuando entre otras cosas el S&P 500 el 3 de enero logró el punto más alto histórico. Espero haber respondido la pregunta. También hacías una pregunta 7 minutos antes, de las 6:42, José, que decía, si entendí bien la prima en la tasa de interés emitida por los bancos es para minimizar el riesgo. Yo no entiendo bien esa pregunta y agradecería que me deje remitirme o nos deje remitirnos a la grabación posteriormente para ver por qué a las 6:42 p.m. lanzas esa pregunta, para ver de qué estábamos hablando y así la comenzamos el próximo webinar por responderla efectivamente. Y por último, perdón. Sí, para finalizar, la última pregunta de José Moreno que dice, Eduardo, por favor, un corto resumen de lo que pueda suceder sobre las acciones mañana, según lo que suceda mañana temprano con los discursos en Estados Unidos. Entonces, digamos, lo primero que sale es a las 7:30 el PIB de Estados Unidos. Si sale muy por encima de menos 1.5, los índices accionarios o las acciones van a subir. Si sale en menos 1.5, no pasa nada, el mercado ya lo había descontado. Si sale muy por debajo de menos 1.5, pues van a caer aún más las acciones o los índices accionarios en Estados Unidos. Ahora, el discurso de Jerome Powell. Si Jerome Powell pinta que va a subir más las tasas de interés, va a caer el mercado de acciones. Si él pinta que no va a subir con tanta agresividad las tasas de interés o que la inflación ya ve que está aflojando un poco o está reduciéndose un poco del crecimiento exponencial que ha tenido, va a ser subir las acciones y los índices accionarios en Estados Unidos. Eso yo creo que es el corto resumen que nos pidió José acerca de los datos de mañana. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Bueno, son las 7:08. Como siempre, pues quisiéramos seguir muchas horas con ustedes y como ya Eduardo lo presentaba la vez pasada en el webinar anterior, si nos dan cuerda, aquí nos tienen pasando la noche con ustedes, pero lamentablemente no lo podemos hacer porque hay que respetar tanto el tiempo de ustedes y por supuesto el tiempo nuestro, porque a esta hora también debemos descansar, cenar y lo más importante, estar con las familias. Eso es parte del equilibrio fundamental que debemos seguir todos si queremos ser buenos traders. Les agradecemos muchísimo haber participado.
agradecemos a quienes están viendo esta grabación y nuevamente les decimos, hombre, ojalá que le cuenten a otras personas que estamos haciendo esta labor. Vendrán las grabaciones ya en la nube como se los he planteado en algún momento, espero que sea rápido, y así podrán verlas, repetir algunas de las sesiones que eventualmente no pudieron ver porque no se habían inscrito en estos webinars, y ojalá que logremos que cada vez más y más gente nos acompañe de tal forma que este esfuerzo que está haciendo IronFX Latinoamérica logremos que sea para una colectividad mucho mayor. Les deseamos una... Gustavo, Antonio. espérate un segundito. Es que mira que tu consejo lo están siguiendo porque vemos que muchas personas comparten el link y vemos 4 o 5 personas con el mismo nombre conectadas. Ok. Entonces sería bueno que esas personas pues también se registren. Se registren y así, o inclusive si no se registran, cuando ingresen con su propio nombre para saber los nombres de las personas que están conectados. Ok, Gustavo Aguilar, José Aguilar, perdón, creo que tiene la mano levantada. No sé si él nos pueda escribir la pregunta que iba a hacer el comentario y con eso arrancaríamos la siguiente sesión del jueves. Sí, dejémosle que José nos escriba la pregunta y paramos acá. Voy a parar la grabación ya y el jueves nos vemos nuevamente a las 6 de la tarde. Perfecto, Bueno, gracias. feliz noche. Bueno, feliz noche para todos. Que estén bien con sus familias en paz. Nos vemos Dios mediante el jueves a la misma hora. Gracias.